Hola, esta es la cápsula correspondiente a la ayudantía 6, en este caso introduciendo ya ejercicios de función de potencial. El primer ejercicio dice, la interfaz entre dos medios, o sea, si la interfaz entre dos medios homogéneos se extiende sobre el plano x igual a 0, el primer medio, 1, es para los x negativos, posee permitividad eléctrica epsilon 1, permeabilidad magnética mu sub 1 y conductividad sigma 1 mayor a 0. Los parámetros respectivos del segundo medio, que son los x positivos, son epsilon 2, mu 2, sigma 2 igual a 0. Se sabe que la expresión para el potencial de vector magnético en el medio 1 es la que nos entregan aquí. Y nos preguntan por encontrar la expresión para el campo magnético en el medio 1, es decir, B sub 1. En este caso, dice después obtenga la expresión para la densidad de corriente por unidad de superficie en el medio 1, J sub 1. Y por último, encontrar la expresión para el campo eléctrico en el medio 1. Y luego la expresión para el campo eléctrico en el medio 2, pero en la frontera, es decir, en 0, pero por la derecha. Ya, entonces vayamos paso por paso. La primera pregunta nos piden entonces encontrar la densidad de flujo magnético del medio 1 y nosotros tenemos una ecuación que relaciona directamente B con A, que es exactamente así como la que estoy escribiendo en la pantalla. ¿Ya? Entonces, el ejercicio se reduce simplemente a resolver un producto cruz en este caso. Igual podríamos fijarnos al tiro en el detalle de que A sub 1 solo depende de la componente I. Eso vamos a tenerlo que tener en consideración ahora y más adelante, por supuesto. ¿Ya? Entonces el producto cruz directamente de esto lo vamos a resolver. Sería la componente X, la componente Y y la componente Z. Las derivadas parciales que aportan habla de Y de Z. ¿Ya? Y finalmente las componentes de A. Como decíamos antes, la componente de X y Z no existen, solo hay componente Y que es Z cuadrado. Entonces vamos a resolver directamente este producto cruz. La componente X la obtendríamos desde aquí. La derivada parcial de 0 es 0, así que no nos interesa. Y la derivada parcial de Z sí nos va a interesar, así que vamos a anotarlo aquí al tiro. A sub X va a ser 0 menos la derivada parcial en Z de Z cuadrado. Después la componente Y, vamos a revisarla al tiro. Son derivadas parciales de 0 en ambos casos, así que no nos aporta información. Y finalmente, para z, vamos a tener derivada parcial de x en z, eso, o sea, derivada parcial de x para z cuadrado va a ser nulo porque no hay ninguna x y la derivada parcial de 0 en el otro caso va a ser 0. Por tanto, z tampoco nos está aportando información. Una vez hecho eso, ya sabemos entonces de un momento a otro, vamos a expresarlo con todo lo que se nos está pidiendo, x y z, t. La expresión para la densidad de flujo magnético en el medio 1 va a ser simplemente menos ax por la derivada parcial en z de z cuadrado. Esto ya sabemos de una que es 2z ax. Y importante notar que para el caso, como se nos está entregando la función de potencial magnética, bueno, el potencial vector magnético en Tesla metro, la forma correcta de expresarlo sería directamente en Tesla. ¿Ya? Eso termina directamente con la primera pregunta del ejercicio. Entonces, segundo nos preguntan, obtener la expresión para la densidad de corriente por unidad de superficie en el medio 1. Ya, aquí nosotros tenemos que tener varias cosas en cuenta. Para empezar, la densidad de corriente, ¿cierto? Hablamos siempre de amperes sobre metro cuadrado, porque hablamos de, o sea, si hablamos de una densidad en el espacio. em, Nosotros conocemos tres. Conocemos la densidad de corriente de conducción, conocemos la densidad de corriente de desplazamiento y conocemos la densidad de corriente superficial. En este caso la superficial no nos interesa porque estamos hablando de la densidad de corriente en el medio 1 y la densidad de corriente superficial existe explícitamente en la frontera entre ambas. Entonces, esta es la densidad de corriente superficial, la vamos a ignorar. Ahora, nosotros vamos a tener que obtener estas otras dos para poder llegar a lo que nos están diciendo. Y aquí es donde viene uno de los elementos importantes. Nosotros sabemos que existe una ecuación de Maxwell que nos va a relacionar directamente H. ¿Y por qué trabajamos con H? Porque conocemos B. Como conocemos B, prácticamente conocemos H del medio 1. Es exactamente la densidad de corriente de conducción más la densidad de corriente de desplazamiento. ¿Ya? ¿Qué es lo relevante ahora? Nosotros eh, podríamos llegar en cierta forma a este resultado de aquí, pero tenemos que tener ciertas cosas en consideración antes de resolver, ¿ya? Porque eh, es relevante para el resultado final del ejercicio. Entonces, si nosotros nos fijamos en el potencial magnético, vemos que, a pesar de que aquí sí nos indica que depende del espacio y del tiempo, cuando miramos a este otro lado, solo depende del espacio. Entonces tenemos que es invariante en el tiempo. Que sea invariante en el tiempo implica necesariamente que lo que está aquí a la derecha, esto de acá,
em, bueno, vamos por partes mejor. A ver, que A sea invariante en el tiempo, ¿qué nos generó? Nos generó que B, que es lo que está acá, sea invariante en el tiempo, ¿cierto? Que B sea invariante en el tiempo implica que H es invariante en el tiempo. Si nosotros aplicamos el producto cruz con el vector nabla, nosotros sabemos que el resultado de esto también va a ser invariante en el tiempo, porque no nos va a afectar derivar en el espacio a un resultado, no nos va a generar un resultado temporal al final de derivar en el espacio. ¿Qué necesitamos entonces? Que a ambos lados tengamos que la expresión sea invariante en el tiempo. ¿Y qué es lo relevante? Que este componente de acá no es invariante en el tiempo porque exactamente es la derivada temporal de d, que nos está hablando de una variación en el tiempo de d. Entonces, si d varía en el tiempo, hablamos de una variancia temporal en cierta forma a la derecha. En este caso específico, lo que nosotros vamos a tener que entender es que esta componente completa es igual a cero. Lo que nos está diciendo que d no está variando en el tiempo. ¿Ya? Eso es súper relevante de entender y es uno de los elementos que hay que tener en cuenta. Esto no nos va a estar aportando información. Esa es la forma que tengo yo de, que es la forma más fácil de entenderlo. ¿Ya? Entonces, con eso en mente, nosotros ya sabemos que H1, lo voy a anotar aquí arriba, H1, ¿cierto? Va a ser lo mismo que V1 sobre mu sub 1. Entonces, con eso en mente, nosotros vamos a encontrar JC. Y JC va a ser nuevamente nabla cruz H1. Obviamente de X, Y, Z y el tiempo. ¿Ya? Entonces, esto sería el producto cruz. En X, en Y, en Z, las derivas parciales. Y finalmente las componentes de H. Si nosotros nos fijamos al tiro en B, vemos que solo tiene componente en X, que es menos 2Z. Y si dividimos por mu del medio para obtener H, simplemente nos va a quedar así. Y la componente Y y Z no existen, así que los dejamos ahí. Entonces, JC va a ser el producto cruz nomás. Entonces, para X, nosotros nos fijamos que solamente hay ceros, por tanto, nos va a aportar 0. Luego para la componente y, nosotros revisamos, la derivada de 0 es 0 y la derivada en z del elemento sí nos va a estar aportando información. Entonces 0 menos la derivada en z de menos 2z sobre mu 1. Y finalmente cuando miramos en z, nos queda revisar este cuadrado que está acá. La derivada parcial de z en z, o sea, la derivada parcial de 0 es 0 y la derivada parcial en i de este elemento que está acá también va a ser 0 porque no depende de i. Entonces vamos a quedar con a z aportando 0 también. Entonces, con eso escrito, simplemente JC, vamos a notar al tiro que esto depende de x y z y el tiempo, va a ser igual a, vamos a sacar este menos de la ecuación hacia acá, entonces va a ser AI por la derivada en dz de menos 2z mu sub 1, ¿ya? Y esta ya derivada simplemente va a ser menos AI 2 sobre mu 1. Y obviamente la unidad de medida que no se me puede olvidar, amper sobre metro cuadrado. ¿Ya? Entonces con eso resolvemos la segunda pregunta que nos estaban haciendo. La tercera pregunta, vamos con ella, dice encontrar la expresión para el campo eléctrico en el medio 1 y luego encontrar la misma expresión para el campo eléctrico pero en el medio 2, justo en la frontera. ¿Ya? Entonces justamente sería en x igual a 0 pero por la derecha. Entonces campo eléctrico nosotros no lo tenemos directo, pero sí sabemos de antemano que el campo eléctrico, bueno, vamos a dejarlo en general, es exactamente JC, o sea, la densidad corriente de conducción, sobre el sigma del medio en cuestión. Entonces, sigma, vamos a ponerle n y epsilon n. Entonces, a partir del resultado del ejercicio previo, nosotros sabemos inmediatamente que la intensidad de campo eléctrico en el medio 1, dependiendo de x, y, z y el tiempo, es simplemente el resultado que encontramos justo aquí arriba, menos a i 2 sobre mu 1, pero además dividimos por sigma del medio, es decir, sigma 1. Entonces simplemente se encuentra el resultado así de rápido. ¿Ya? Para trabajar con la frontera siempre encuentro que ayuda bastante a hacer un dibujito. Entonces tenemos el medio 1 a un lado, tenemos la frontera,
y tenemos el medio 2 por el otro lado. Tenemos epsilon 1, mu sub 1 y sigma 1 al lado izquierdo y epsilon 2, mu sub 2 y sigma 2 igual a 0 en el medio 2, ¿ya? ¿Qué es lo relevante acá? Que se nos indica que la separación se realiza en los x, es decir, en x igual 0, y a este lado tenemos los x mayores a 0 y a este lado los x menores a 0, ¿ya? Entonces ayuda un poco para orientarse el dibujo. En este caso sé que no es tan complicado orientarse porque no es muy complicado, pero ayuda mucho tener el apoyo visual, sobre todo en ejercicios cuando se van complicando. Entonces yo recomiendo al menos hacer el dibujito siempre, para acostumbrarse. ¿Qué es lo relevante? Si nosotros nos fijamos en este elemento que está acá, es decir, nos fijamos en cuánto vale la intensidad de campo eléctrico en el medio 1, nos fijamos que solo tiene componente y tongo, y más que eso incluso, nos fijamos que es constante. Es decir, no varía, no depende realmente de X, no depende de Y, no depende de Z y tampoco varía en el tiempo. Como no pasa ninguna de estas cosas, nosotros sabemos que al final el campo eléctrico 1 es igual en todo el medio 1. Y por tanto, solo tiene componente tangencial, porque la componente es la que compone el plano que separa los dos medios. Como solo tiene componentes tangenciales, nosotros ya sabemos de condiciones de frontera que el campo eléctrico tangencial es igual a ambos lados de la frontera. ¿Qué quiere decir esto? Que E1 en 0, i, z, t es exactamente el mismo valor que E2 en 0, i, z, t. Y recordad que aquí digo que es el campo eléctrico completo porque yo ya sé de antemano que E1 es simplemente tangencial. Entonces no es necesario hacer la diferencia con el simbolito acá de que ambos son tangenciales. Bueno, ya sabemos que si evaluamos en 0 no va a cambiar nada. Realmente aquí nos vamos a encontrar con esto que está aquí. Y no hay mucho más que resolver. Simplemente ya encontramos nuestro resultado por la simpleza propia del campo eléctrico. Entonces, con eso llegamos a resolver la pregunta. Y obviamente no quiero dejarlos con la duda de que esto es en voltmetros, campo eléctrico 1 y campo eléctrico 2 también. Vamos a poner esto un poquito más acá. También se miden voltmetros. Así que ahí queda. Ya, continuando con el ejercicio 2, nos dice, un slab dieléctrico, como el indicado en la figura que está acá abajo, dice se extiende infinitamente en la dirección XZ o plano XZ, como le quieran llamar. Dice la intensidad de campo eléctrico instantánea dentro del slab está dada por esta expresión de aquí. Y dice, determinar la intensidad de campo magnético en el slab, es decir, dentro. Después hay que determinar el campo eléctrico magnético arriba y abajo del slab. Esas son las preguntas que tenemos para el segundo ejercicio. Entonces, la A. Para el caso de la A, nosotros tenemos que ver cómo vamos a llegar al campo magnético. Bueno, antes de eso, mencionar que el ejercicio no es muy claro, pero cuando preguntan así suelen referirse a la E y a la H, ¿ya? Entonces en estos casos vamos a llegar a la E y a la H. Bueno, vamos a tener que ver cómo llegar específicamente desde E hasta H en el primer ejercicio. Y no hay una forma tan directa, o sea, no podríamos como por ejemplo aprovecharnos de esta que está acá, porque sabemos que esto de aquí es sigma E, entonces no podríamos aprovecharnos de esta igualdad que tenemos acá por la mera razón de que devolverse en este tipo de ecuaciones suele ser un poco más complicado, porque despejar la h desde un producto cruz complica un poco más las cosas. Pero en este caso nosotros tenemos la siguiente ecuación de Maxwell que nos va a facilitar mucho el trabajo, que es que nabla cruz E es eh, igual a menos la derivada temporal de B. Y recordar que B y H se relacionan por mu, entonces directamente podemos decir que esta es nuestra ecuación, ¿ya? Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser resolver el producto cruz entre nabla y E. Esto va a ser, por supuesto, componentes espaciales, el aporte del nabla y abajito nosotros nos vamos a fijar cómo era E. E tiene componente I y tiene componente Z. No confundirse por favor con la componente Y que está ahí, que al final no es parte del vector. Entonces esto es 0, vamos a tener componente I y vamos a tener una componente Z. ¿Ya? Para recordarlo un poquito, las voy a anotar acá arriba. La componente I es 5E0 beta coseno de omega t. Creo que agregué un beta de más. Sí. Ahora, 5E0 coseno de omega t menos beta x. ¿Ya? Esto en voltmetro. No le pongo el vector porque creo que el nombre ya es suficiente información. Y el otro es lo mismo si no me equivoco, pero con 10. Sí. 10. Me
fui para abajo. E0 coseno de omega t menos beta x y por supuesto volt sobre metros, ¿ya? Entonces con eso ya tenemos un poquito más preparado el ejercicio. Entonces, cuando nos fijamos, simplemente en el producto cruz, para la componente x, nos fijamos que la derivada parcial de y de ez va a ser nula, porque esto no depende de la y, y la derivada parcial de EI en Z tampoco depende de Z, por tanto también va a ser nula. Entonces finalmente el componente X nos aporta con nada. Eh, Déjenme borrar mejor el... Ahí sí. Entonces la componente X aporta con nada. ¿Ya? La componente Y finalmente va a ser la derivada de X de Z, depende de X, por tanto sí nos va a interesar, y la derivada de Z de 0, que va a ser nula. ¿Ya? Entonces, sin complicarnos mucho, nos va a quedar menos AI de la derivada parcial de x de EZ. Y finalmente la componente z, si nos fijamos, va a ser la derivada parcial de x de EI, que también depende de x, como podemos ver acá. Y la derivada parcial de 0 que nos va a aportar con absolutamente nada. Entonces vamos a tener un aporte de el AZ, que va a ser la derivada de x de EI. ¿Ya? Entonces nabla cruz E, expresándolo un poquito más ordenado, el x ya no nos aportó nada. Vamos a hacer la derivada directa de cada uno de los componentes. Y esto nos va a quedar menos 10 0, la beta que sale de la derivada del coseno, seno de omega t menos beta x, y esto es en a, más 5 0 beta, seno de omega t menos beta x, a z, ¿ya? Cada una de estas cosas, o sea, esto nos va a quedar así. Y mencionar igual que en general en el ramo las derivadas integrales con las que vamos a trabajar suelen ser de seno o coseno, no más complicadas que eso. Entonces, si nos fijamos, la propia expresión es solamente un coseno y magnitud. Entonces tampoco hay que complicarse o preocuparse mucho por el tipo de derivadas a coseno o integrales que haya que resolver en las pruebas, ¿ya? Igual nos vamos a fijar ahora que nuestra expresión, ya encontramos una tabla cruz E, pero nuestra expresión de la ecuación es así. Entonces vamos a tener que hacer el despeje, no solo por el mío, sino que vamos a tener que hacer la integral para poder llegar hasta h, ¿ya? Entonces la expresión de h nos va a quedar como el despeje del mu. En este caso vamos a poner al tiro mu sub 0, que de hecho, fijándome en el ejercicio no se nota mucho, pero esto es x, z, i. Esto de aquí es 2,56 e 0, mu 0. De hecho este de acá abajo es el mismo. Y esto de aquí y este de aquí nos indican e 0, mu 0, es decir, estamos en el aire, ¿ya? Ya, pero eso queda anotado, ya. Bueno, la expresión de la integral, que es lo que estaba, va a ser el despeje y la integral. Entonces va a ser menos 10 0 beta seno de omega t menos beta x. eh, y esta integral es en el tiempo, más la otra integral que es más o menos la misma cuestión. Entonces, si se fijan, la integral no es más complicada que integrar un seno, y es el mismo seno dos veces realmente, así que no tiene mucha más complejidad. Esto es z. Y ya. En caso de que estemos integrando, siempre la constante que se añadiría al integrar va a ser cero. No deben preocuparse por eso. O sea, simplemente es nula y ya. No tienen por qué justificarlo en la prueba y demás. Basta con que anoten el resultado directo de la integral. No tienen por qué explicar por qué la constante va a ser y demás. No hace falta. ¿Ya? Bueno, entonces en el resultado de nuestra integral va a ser, la vamos a separar, va a ser menos 10 es 0 beta coseno de omega t menos beta x dividido por, voy a poner la división solo acá, más fácil, mu 0 y omega, y la componente esta es la y para el otro caso va a ser lo mismo pero con un 5 y positivo, coseno de omega t menos beta x, esto es a z, y esto dividido por mu 0 omega. Y toda esta cuestión se mide en amper sobre metros, ¿ya? Vamos a ordenar un poquito el resultado para que sea más fácil de identificar los componentes que tiene. Entonces vamos a factorizar.
Componente común 5 es 0 beta sobre mu 0 omega. Vamos con la parte más vectorial. Menos 2 AI más AZ y el coseno que incluye el tiempo. Y ahí estamos. Y esto se mide nuevamente en amperes sobre metro. ¿Ya? Así queda más ordenadito. Y con eso respondemos la primera de las preguntas que nos están haciendo, que era directamente encontrar la expresión del campo magnético dentro del SLAM. Para la pregunta B, nos van a preguntar cuál es el campo magnético y eléctrico arriba del slab y en la siguiente nos van a preguntar cuál es abajo. Aquí la gracia para trabajar, eh, en este caso no se va a notar mucho, dado que si nos fijamos obviamente, nuestro H en cualquiera en su expresión no depende de la componente I y el E tampoco depende como tal de la componente I. Como ninguno depende de I como tal, si trabajamos más arriba o más abajo, da igual, o sea, en el sentido del espacio. Pero lo típico que uno haría es fijarse en el ejercicio y definir aquí, justo al medio, como I igual 0. Así sabemos que para arriba está la distancia h y para abajo está también la distancia h. ¿Ya? Es decir, tenemos más o menos determinado, o sea, si nos fijamos como en la cruceta vectorial que ya está determinada acá, básicamente, se nos está indicando dónde está el i igual 0, en caso de que el ejercicio fuera más complejo que solamente el slab. ¿Ya? Entonces, notar bien la diferencia. Yo hago los dibujos encima porque creo que no se entiende muy bien lo que dice. Pero bueno. Entonces la pregunta B, vamos a ver cómo determinarlo arriba. Y se da una gracia en estos casos específicos, es que como las componentes tangenciales, es decir, EZ y HZ, eh, son continuas, es decir, en Z, o sea, son continuas en Z, no nos vamos a complicar tanto con encontrar cuánto vale arriba y abajo, sino que por cómo está construido el campo magnético y el campo eléctrico, por la forma que tienen y que nosotros vemos que no dependen de ahí, sabemos que en la frontera arriba y abajo, es decir, sabemos que si nosotros desplazamos el campo eléctrico hasta este punto de acá y lo medimos acá o acá, el valor va a ser exactamente el mismo, porque como tal no depende, o sea, perdón, aquí este se ve mejor. Si medimos ahí o ahí, no depende de ahí el valor del campo eléctrico o campo magnético. Entonces, en esos dos puntos es el mismo valor. Y lo mismo para abajo, si yo midiera acá o acá, nuevamente encontraría el mismo campo eléctrico y magnético porque solo depende de X. Entonces, si me empiezo a desplazar para los lados, claramente va a variar. Pero si me desplazo hacia arriba o hacia abajo, voy a encontrar siempre el mismo valor. ¿De qué nos sirve eso? Eso nos interesa porque como vamos a analizar nosotros la frontera para ver cuánto vale el campo eléctrico y magnético afuera del slab, necesitamos saber cómo se comportaría justo en la frontera, pero por dentro del slab arriba, y justo en la frontera dentro del slab, pero abajo. Entonces, eso, ¿qué quiere decir ya todas estas palabras que pueden ser medio confusas o quizá no me expresé de la mejor manera? Nos quiere decir que EZ, porque es la componente tangencial la que estamos analizando ahora mismo, en cualquier I, en este caso, como nos interesa el H positivo, H hacia arriba, es exactamente lo mismo que EZ en I igual a H, pero abajo. Que es lo que estoy tratando de decir, es que el campo eléctrico aquí, este EZ y este de aquí, son exactamente iguales, ¿ya? O sea, están a toda esta distancia, pero representarían el mismo valor. Recuerden que estamos analizando solo la parte tangencial, es decir, solo la componente Z, porque X no tiene, porque estamos haciendo condiciones de frontera. Cuando queramos analizar qué pasa con la Y, ahí vamos a tener que trabajar a través del flujo del campo eléctrico, ¿ya? Entonces, ¿qué nos va a quedar? Bueno, dado que si nosotros revisamos la expresión de campo eléctrico nuevamente, no depende del valor de I, simplemente va a ser la expresión del campo eléctrico común y corriente, pero solo la componente Z. Entonces, ¿con qué nos vamos a quedar acá? Nos vamos a quedar con 10 E0 y el coseno temporal. Esto en volts sobre metros. ¿Ok? Entonces ya sabemos cuánto vale la componente tangencial del campo eléctrico arriba y abajo del slab. Y para el caso de H, es la misma idea, dado que H no depende de la Y, entonces estas dos componentes
son exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces va a ser, si nos fijamos aquí en la componente z, que es la que estamos analizando, va a ser 5 0 beta sobre mu sub 0 omega coseno de omega t menos beta x. Ahora le voy a poner bueno, la unidad de medida, amper sobre metro, ¿cierto? Y bueno, la componente lo colocamos porque ya sabemos que estamos hablando de la z. Entonces con eso ya tenemos las componentes tangenciales arriba y abajo del slab, ¿ok? Respecto a las componentes normales, vamos a tener que darnos la otra vuelta, que es trabajar con la expresión de d igual a epsilon por e, ¿cierto? Y trabajar con que beta es igual a mu por h. ¿Ok? Entonces, si nosotros nos fijamos, como parte de datos del ejercicio, aunque no lo digan arriba, lo dice la figura, se nos entrega E dentro del slab, que lo vamos a necesitar para convertir de E a D, y se nos entrega mu, que en este caso ahora que me fijo no me quedó bien anotado, pero esto es un mu sub 0, ¿ya? Y también se nos entregan los mismos datos afuera del slab, por arriba y por abajo. Entonces, volviendo exactamente a lo que estábamos, D dentro del slab solo nos interesa la componente normal, así que vamos a revisar cuánto vale la componente normal. Sería 2,56 E0, que es el epsilon del medio interno del slab, por la componente normal que contenga E. En este caso, vamos a revisar, es la componente I. Entonces esto sería 5E0. Esto sería 5E0 y el coseno de omega t menos beta x. Y aquí como no le puse el nombre ahí, le voy a colocar afuera la I. Eh, Eso de ahí. Ahí sí. Ok. Entonces tenemos la componente normal de D. No me va a dar muchas complicaciones. Simplemente fijarse que en el ejercicio no hablan de la existencia de un RO ni de una existencia de un JS. Entonces, ¿qué vamos a asumir nosotros? Que no existen. ¿Por qué? Porque tampoco conocemos cómo se comporta el campo dentro y fuera del slab. Solo lo conocemos dentro. Si lo conociéramos dentro y fuera, eso nos normaría si existen un RO o un JS. Como no lo sabemos, vamos a asumir que estos dos son iguales a cero. Y por tanto, ¿qué va a significar eso? Que la componente dn, vamos a ponerle una d para decir dentro del slab, o le voy a poner una s para decir s, para decir slab, es igual, bueno, vamos a anotar al tiro que esto es en i igual a h más, es igual a la componente normal de d, la vamos a poner a de arriba, en i igual a h, bueno, le vamos a poner h, h, técnicamente es h por abajo, así que h más creo que queda un poco confuso. Sería h menos entre comillas, esto sería h más, y para que quedara un poquito más entendible, esto sería h como tal solito, y esto sería eh, menos h. Así queda un poquito más entendible. Ya, ahí sí. Entonces h por abajo y h por arriba. ¿Ok? Entonces revisando estas dos diferencias, nosotros ya sabemos que esto, como esta expresión de aquí arriba, no depende del valor de i, nos vamos a encontrar con que valen exactamente lo mismo. 2,56 es 0 por 5 es 0 coseno de omega t menos beta x a i. Y obviamente no nos interesa esta expresión como tal, sino que nos interesa ver cuánto vale el campo eléctrico normal arriba, eh, que sería simplemente trabajar a la inversa. Y sería dividir por epsilon 0, que es el componente que está por fuera del slab. Significa que nos vamos a quedar con 2,56 0, me falta por 5, coseno de omega t menos beta x a i. ¿Ok? Eh, bueno, en realidad si hiciéramos el análisis hacia abajo, es decir, hacia lo que está abajo del slab, el resultado sería exactamente el mismo, porque ya lo dijimos antes. Estas expresiones no dependen del valor de i. Entonces hacer el análisis hacia abajo nuevamente no tiene sentido. Entonces nosotros sabemos que el campo eléctrico por arriba y por abajo del slab, como vale lo mismo
o sea, como el medio arriba y abajo es el mismo, nuestro análisis no se tiene por qué complicar más de lo que ya es. Entonces ya sabemos cuánto es el campo eléctrico arriba y abajo, solo habiendo resuelto el caso de arriba. Entonces el campo eléctrico le vamos a poner F de fuera del slab, va a ser unir lo que ya teníamos de antes, que es lo que está aquí arriba, con lo que encontramos ahora. Entonces esto sería 10 0 coseno de omega t menos beta x, y esto es lo que tenemos aquí, esta es la componente z, más la componente y que acabamos de encontrar, que son los 2,56 por 5 por E0 coseno de omega t menos beta x, componente a y. Ahí ustedes pueden expresarlo más ordenado si quieren, con factorizando los dos elementos, ya que son bastante parecidos. ¿Ok? Y para la h vamos a hacer el mismo análisis, ¿cierto? Nosotros sabemos que, bueno, lo dijimos acá, beta y h se relacionan de esta manera. Entonces el beta normal, que es lo que nos interesa, va a ser exactamente mu 0 por lo que tenemos como, acá, por la componente AI. Entonces sería mu 0 por menos 10 0 beta sobre mu 0 por omega coseno de omega t menos beta x. Creo que era así, no estoy 100% seguro, lo voy a revisar. Así que a ver, sería menos 10 0 beta ahí coseno omega t, sí. Entonces ya encontramos esto, simplemente nos vamos a fijar, bueno, vamos a recordar que la componente normal dentro del slab en i igual a h por abajo, en este caso nuevamente no depende de i, así que no va a haber complicaciones, va a ser igual a beta n justo por, eh, la vamos a poner fuera del slab directamente, en i igual a h más, va a ser el mu 0 se nos va a ir con el mu 0, así que por ese lado no nos complicamos. Y nos va a entregar menos 10 0 beta sobre omega coseno de omega t menos beta x y componente a i. ¿Ok? Entonces con eso ya tenemos más o menos hecho gran parte del ejercicio. ¿Qué nos va faltando? Básicamente volver a h y entregar nuestra respuesta final. Entonces con lo que tenemos acá, la componente normal de h, fuera del slab, arriba o abajo, eso ya nos da lo mismo, va a ser simplemente lo que tenemos ahí por el mu fuera del slab, que básicamente, o sea, dividido por el mu fuera del slab, que nosotros ya entendemos que es el mismo que estaba dentro. Entonces simplemente nos va a quedar menos 10 es 0 beta sobre mu 0 omega coseno de omega t menos beta x y componente a i. Entonces por ese lado no nos complicamos mucho, de hecho no cambia respecto al resultado original porque eh, no se da un cambio respecto a la i, por tanto no hay una razón para que cambie realmente el valor del vector normal, ¿ya? Entonces finalmente, como para entregar el resultado final, decimos que h fuera del slab va a ser unir los resultados que encontramos. Es decir, básicamente vamos a tener que h afuera del slab es exactamente igual al h dentro del slab. Eh, entonces sería 5 0 beta sobre mu 0 omega, esto por menos 2 a i más a z y coseno de omega t menos beta x sobre amperes sobre metro. ¿Ya? Recordar igual que para el certamen tampoco importa mucho si ocupan o no las unidades de medida durante el desarrollo, pero sí que las entreguen en el resultado final, que eso sí es lo relevante. Em, ¿Dónde hubiese cambiado el h finalmente si hubiésemos tenido un mu 1 y un mu 2 o mu's distintos entre los medios? Pero como en ambos casos tenemos mu 0, no se ve un cambio notable en el resultado final. Pero con eso encontramos no solo la respuesta a la B, sino que respuesta a la B y a la C al mismo tiempo. De hecho, que aquí creo que puse C en vez de B. Entonces esto es realmente B y C al mismo tiempo. ¿Ya?
Tiene más sentido responderlas juntas que responder una y después la otra. Entonces recordar que para este caso específico se puede resolver una sola vez porque los medios son medio uno adentro del slab y medio 2 afuera del slab. Y además que la componente I, que es la que finalmente separa ambos medios, no afecta. Pero si caso contrario a lo que tenemos acá, tuviéramos algo del estilo medio uno medio 2. Bueno, vamos a ver dos cosas posibles. Una es medio uno y medio 2, o sea, decir, tenemos un medio adentro y un medio afuera, y tenemos un E y un H acá adentro. Aquí no nos complicamos. Bueno, voy a dibujar esto también para que se entienda que es lo mismo. Es X, y, ahí me desvié mucho, y la Z. Ya. Si el E y el H no dependen de I, entonces el resultado aquí arriba y el resultado acá abajo son iguales. ¿Ok? ¿Cuál es el otro caso? Bueno, en realidad aquí mismo. Si dependen de I, que no se dio en este caso, estos dos no van a ser iguales. De hecho, lo más probable es que no solo no sean iguales, sino que la diferencia se dé por un signo, porque si nos fijamos el i igual 0 está justo en la mitad del slab. Entonces van a tener que tener esos cuidados con las ubicaciones si es que dependen de la i. Y el otro caso que me interesaba revisar es que si tenemos un medio uno, tenemos un medio 2 y tenemos un medio 3. Si esto llegase a ocurrir, entonces tendríamos, claro, un e acá adentro, un h y tendríamos un valor acá arriba, un valor a, y abajo tendríamos un valor b. O sea, no se darían los mismos resultados finales. Sí habría semejanzas, por supuesto, pero dado que son medios distintos, no encontraríamos resultados exactamente iguales. ¿Cuáles serían invariantes? Probablemente los tangenciales. Los tangenciales no había problema, pero con los normales tendríamos resultados diferentes. Eso. Y bueno, si dependiesen de i, en ambos casos, nuevamente, probablemente la diferencia sería en un signo final, dependiendo de cómo esté construido el campo eléctrico y el campo magnético. Pero eso es, para que lo tengan en cuenta. No siempre va a ser tan sencillo como lo que hicimos acá. Así que eso. Mucho éxito en el estudio y esa fue la cápsula de la ayudantía 6.